A principios del siglo XIX, una empresa automovilística comenzó su trayectoria con modestia, pero pronto se convertiría en un símbolo de prestigio y lujo. Mercedes-Benz, valorada en impresionantes $80.000 millones, es reconocida como una de las más antiguas y renombradas del mundo. Sin embargo, en medio de su fama actual y los altos precios de sus codiciados automóviles, es fácil olvidar sus humildes orígenes. Todo comenzó con un ingeniero pobre cuya búsqueda por construir la primera carreta sin caballos estuvo marcada por innumerables dudas y fracasos. Enfrentando desafíos que parecían insuperables, logró lo imposible. Así, su pequeña aventura se transformó en una de las mayores empresas de producción de automóviles del mundo. No obstante, la inspiradora historia de éxito de la empresa tiene un lado inesperadamente oscuro. Mercedes-Benz, que se convirtió en un símbolo de excelencia, terminó involucrada en controversias al lucrar con el suministro de vehículos militares para los nazis, explotando el trabajo forzado de personas indefensas. Es en este punto que comenzamos un viaje lleno de preguntas y reflexiones. A lo largo de esta narrativa, desvelaremos la increíble trayectoria de Mercedes-Benz y conoceremos al hombre responsable de dar vida a los automóviles, el visionario Carl Benz. Exploraremos los altibajos de una empresa que trascendió las barreras del tiempo y dejó un legado impactante en el mundo automotriz. Nacido en noviembre de 1844 en la ciudad de Mühlburg, Alemania, Carl Benz llegó al mundo en una familia de clase baja. Su padre, un conductor de locomotoras, apenas lograba mantener a la familia, llevándolos a enfrentar constantes dificultades financieras. A los 2 años de edad, Carl perdió a su padre, dejando a él y a su madre en terribles apuros económicos. Su infancia no fue fácil, viviendo en la pobreza y acostándose muchas noches con el estómago vacío. Sin embargo, su madre hizo todo lo posible para asegurar que recibiera una buena educación, y gracias a ella pudo asistir a la escuela. Desde joven, Carl demostró habilidades prometedoras, especialmente en química y mecánica. A los 15 años, decidió seguir los pasos de su padre e ingresó en la Universidad de Karlsruhe. Una figura clave que desempeñaría un papel significativo en su vida fue su profesor, Ferdinand Rettenbacher, quien transformó la ingeniería mecánica de una profesión artesanal a una ciencia técnica en Alemania. Carl creía firmemente que las máquinas de vapor, ampliamente utilizadas en ferrocarriles y barcos en la época, se estaban volviendo obsoletas. Bajo la orientación de Rettenbacher, el interés de Benz por la carreta sin caballos comenzó a desarrollarse. Empezó a experimentar con su bicicleta, buscando maneras de crear un vehículo motorizado. Aunque muchos ingenieros e inventores ya habían intentado crear el primer automóvil, las primeras invenciones aún no eran prácticas, la mayoría basadas en motores de vapor. Sin embargo, Carl Benz percibió la necesidad de un concepto completamente nuevo. A pesar de que algunas personas se reían de su visión, Carl estaba convencido de que solo necesitaba más tiempo para demostrar sus ideas. Después de graduarse en 1864, a los 19 años, pasó los siguientes 7 años trabajando en diversas ingenierías y construcciones. Aunque enfrentó dificultades para adaptarse a estas ocupaciones, utilizó todo el conocimiento adquirido para iniciar su propio emprendimiento. En 1871, a los 27 años, Carl formó una sociedad con un mecánico llamado August Ritter y juntos abrieron una fundición de hierro y un taller mecánico en Mannheim. Al mismo tiempo, Benz continuó trabajando en su proyecto paralelo, buscando desarrollar un automóvil motorizado. Tener un socio comercial parecía esencial, pero, lamentablemente, Carl descubrió que su socio no era de fiar. Después de que sus herramientas fueron confiscadas por las autoridades locales, la empresa enfrentó dificultades en su primer año. Sin embargo, durante ese tiempo, Carl conoció a Bertha Ringer, una mujer de familia rica. Bertha, quien más tarde se convertiría en su esposa, no soportaba ver el esfuerzo de su prometido siendo desperdiciado. Dejar su empresa fue un golpe duro para Carl, pero la decepción lo hizo aún más determinado a tener éxito.
Su pasión de toda la vida por las bicicletas lo llevó a conocer a Max Rose y Friedrich Wilhelm, dos hombres que poseían un taller de bicicletas en Mannheim. Juntos fundaron Benz TE y se concentraron en la fabricación de máquinas industriales y motores de gas estacionarios. A diferencia de su anterior emprendimiento, este comenzó bien y se volvió bastante rentable en un corto periodo de tiempo. Con una renta constante y un equipo de 25 personas, Carl finalmente pudo concentrar sus esfuerzos en construir su sueño de vida, un automóvil. En lugar de simplemente añadir un motor a una carreta existente, construyó la carreta en torno al motor, utilizando tecnología similar a la de las bicicletas. Así, construyó lo que muchos consideran el primer verdadero automóvil en 1885. Carl Benz recibió la patente del Motorwagen, un vehículo biplaza que poseía 3 ruedas de alambre, formando un triciclo, y era impulsado por un motor de gasolina de 4 tiempos y un cilindro. Este motor producía alrededor de 2/3 de un caballo de potencia y podía alcanzar una velocidad de aproximadamente 7 millas por hora. Carl sabía que esto era revolucionario y, después de probar y perfeccionar su vehículo, presentó su maravilloso coche al público en el verano de 1886. Sin embargo, recibió críticas mixtas de los críticos. Mientras algunos admiraban su creación, la mayoría de las personas eran escépticas respecto a la máquina, y muchos no querían verlo conduciendo por las principales calles, temiendo que el vehículo pudiera explotar. Algunos incluso creían que Carl Benz era el diablo conduciendo una carreta infernal. Los socios comerciales de Carl tampoco estaban satisfechos con su obsesión por el automóvil, que lo mantenía alejado de su trabajo. No podían entender cómo su invención podría ser útil, cuestionando por qué alguien compraría una máquina como esa, argumentando que no era más rápida que un caballo, podía romperse fácilmente y podía quedarse sin combustible. Sin embargo, Carl Benz estaba convencido de que su carreta sin caballos era el futuro y comenzó a fabricar automóviles para la venta en 1888, convirtiéndose en la primera persona en el mundo en hacerlo. Su mayor apoyo era su esposa, quien solía quedarse a su lado en el taller, ofreciéndole nuevas sugerencias. Incluso después de añadir mejoras, la gente seguía sin ver la visión de Carl. Las pocas personas que compraron los automóviles solo podían usarlos para recorrer distancias cortas y aún así necesitaban tener un mecánico siempre presente. Además, el hecho de que fueran muy caros los hacía accesibles solo para los ricos y la élite. Una mañana de verano de 1888, Bertha Benz se levantó muy temprano mientras Carl todavía estaba en la cama y decidió embarcarse en uno de los viajes más importantes en la historia del automóvil. Subió al coche de su marido y llevó consigo a sus 2 hijos, partiendo hacia Pforzheim para visitar a su madre, que vivía a 66 millas de Mannheim. Bertha no informó a su marido ni a la policía sobre sus planes, probablemente porque sabía que no la dejarían partir. Sin un automóvil o una carreta motorizada, y aunque nunca había intentado un viaje tan largo antes, estaba decidida a demostrar la importancia de la invención de Carl. Sin embargo, el viaje no fue fácil para Bertha. Enfrentó muchos problemas a lo largo del camino, como caminos polvorientos y pedregosos diseñados para caballos. Necesitó parar en una farmacia para conseguir más gasolina e incluso tuvo que realizar algunas reparaciones mecánicas. El viaje de 66 millas, que llevó a Bertha y a sus 2 hijos, duró más de 12 horas, pero eventualmente llegaron a Pforzheim de forma segura. Más que cualquier otra cosa, el viaje logró el objetivo que Bertha se había propuesto: hacer que la gente se diera cuenta de que el automóvil era la próxima gran invención. El Motorwagen de Benz se convirtió en el tema del momento y recibió una gran publicidad para los negocios de Carl. Pronto, Benz SAE comenzó a expandirse rápidamente y en 1890 se convirtió en el segundo mayor fabricante de motores en Alemania, aunque la empresa no estaba vendiendo muchos automóviles en ese momento, sino más bien sus motores estacionarios de gasolina. La adición de 2 nuevos socios de negocios líderes ayudó a transformar la situación.
Mientras ellos se ocupaban del lado comercial y del marketing, Carl se centró en objetivos de ingeniería y patentó varias innovaciones automotrices, como la transmisión planetaria de engranajes, la dirección de pivote doble y el motor plano con configuración boxer. También diseñó y fabricó un nuevo y mejorado automóvil. Siguiendo la recomendación de sus socios comerciales, en 1893 lanzó el Benz Victoria, un vehículo más lujoso para 2 pasajeros, equipado con un motor de 3 caballos capaz de alcanzar 11 millas por hora. Debido a su fiabilidad, el vehículo tuvo ventas razonables. Sin embargo, fue su próximo proyecto, el Benz Velo, el que realmente despegó. Con una producción total de alrededor de 1.200 unidades, el Benz Velo se convirtió en el primer coche de producción en masa del mundo, haciendo de Benz TIE la mayor empresa automovilística del mundo en la década de 1890 y principios de 1900. No obstante, mientras Benz TIE disfrutaba de su éxito recién descubierto, también enfrentaba mucha presión de otra empresa ubicada no muy lejos, Daimler Motorengesellschaft, fundada por Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, los brillantes ingenieros detrás de la empresa de motores a gas. Daimler, en particular, era famoso por su competitividad y su conocimiento en la gestión de negocios, algo que Carl Benz parecía no tener. En 1892, el primer automóvil Daimler fue lanzado comercialmente, seguido por un coche de 2 cilindros en 1894 y la introducción del primer motor delantero en 1888-1897. El modelo Daimler Phoenix mostró claramente que la empresa estaba compitiendo con Benz, ya que sus vehículos eran más atractivos y confiables para el público. Lamentablemente, en 1900, Daimler presentó el primer coche de 35 caballos de fuerza, diseñado en 1901. Este vehículo fue el primer coche moderno, equipado con un potente motor de gasolina, un cuerpo más amplio y un chasis de acero hecho a medida, con una masa central cercana al suelo. El Mercedes se destacó, inicialmente construido para competir en carreras. Emil Jelinek, un rico empresario, decidió nombrar el coche en honor a su hija Mercedes. El coche ganó varias carreras de calle y eventos de escalada en colinas, alcanzando una velocidad máxima de 56 millas por hora, superando cualquier otro vehículo de la época. Esto llamó la atención de Daimler, que decidió rebautizar todos sus vehículos como Mercedes y comenzó a producir nuevos modelos para carreras y uso público bajo el mismo nombre. Por otro lado, esta nueva tendencia no fue bien recibida por los socios de Carl Benz, quienes deseaban una respuesta inmediata para contrarrestar la competencia. Contrataron a algunos diseñadores franceses para ayudar a crear un nuevo modelo más rápido, sin la aprobación de Benz. Carl se enojó y se sintió decepcionado con esta decisión, ya que nunca le gustó la idea de las carreras automovilísticas y siempre prefirió conducir despacio y con cuidado. Estaba horrorizado por el ruido y el peligro de alguien conduciendo a alta velocidad en las vías públicas. El coche construido por su equipo no tuvo éxito, lo que fue perjudicial para la empresa de Benz, que enfrentó crisis entre 1903 y 1904. Desanimado, Carl decidió dejar su empresa, pero permaneció en el consejo de administración. Eventualmente, aceptó permitir que sus coches participaran en carreras, y ese éxito en las carreras terminó rescatando a su empresa. En 1908, un ejemplo notable fue un monstruo de 120 caballos de fuerza de Benz que recorrió desde San Petersburgo hasta Moscú en 8 horas y media, con una velocidad media de 50 millas por hora. Esto fue impresionante, considerando las condiciones primitivas de las carreteras en ese momento. Sin embargo, fue el Blitzen-Benz de 200 caballos de fuerza el que realmente destacó la marca en 1909. Este coche de carreras rompió el récord absoluto de velocidad, superando a cualquier tren, avión o automóvil de la época, alcanzando velocidades de más de 140 millas por hora en 1911. Esto posicionó a Benz al lado de Daimler como uno de los coches más deseados de la época, y ambas empresas disfrutaron de buenas ventas en los años siguientes. Sin embargo, ese éxito fue breve,
ya que el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 sacudió la vida de todos y la economía global. Tras la derrota de Alemania en la guerra, el país enfrentó una crisis económica y recesión, lo que llevó a Daimler y Benz a luchar arduamente por fortalecer sus posibilidades de supervivencia. Las dos empresas dejaron de lado su rivalidad y firmaron un acuerdo en 1924, en el cual acordaron combinar esfuerzos de producción y marketing, manteniendo sus nombres individuales para ahorrar costos. Sin embargo, este acuerdo duró solo 2 años, ya que la economía alemana mejoró, lo que llevó a las dos empresas a fusionarse por completo en 1926, creando una nueva empresa llamada Daimler-Benz. Bajo Daimler-Benz, los vehículos fueron rebautizados como Mercedes-Benz, y la empresa lanzó varios modelos impresionantes durante finales de la década de 1920, como el Mercedes-Benz Tipo 630, además de los modelos SS y SSK. Uno de los ingenieros más notables que ayudó a desarrollar estos vehículos fue Ferdinand Porsche, cuyo nombre se hizo bastante famoso en la industria automotriz. Carl Benz pudo ser testigo del éxito de sus automóviles y maravillarse de cuánto había avanzado la historia automotriz en su vida. Carl Benz falleció pocos años después de la fusión de la empresa, en abril de 1929, a los 84 años de edad. Tras su muerte, la empresa continuó creciendo en tamaño y fuerza, convirtiéndose en uno de los principales fabricantes de coches de alto rendimiento en el mundo. Sin embargo, sus mejores años llegaron bajo el liderazgo improbable de Adolf Hitler, cuando asumió el poder en Alemania en 1933. Hitler quería mostrar la ingeniería y tecnología alemanas al mundo, y eligió los coches alemanes como una forma de impresionar. Esto llevó a la exhibición de coches alemanes en eventos automovilísticos internacionales, proporcionando un impulso a la industria automovilística. Pronto, Daimler-Benz se encontró en una situación precaria debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Con la escasez de demanda de coches de pasajeros civiles, la empresa tuvo que dirigir sus esfuerzos a la fabricación de vehículos militares, submarinos, tanques y motores de aeronaves para el ejército nazi. Su principal negocio pasó a ser la producción de camiones militares capaces de transportar grandes cargas. En 1942, la producción de coches públicos se interrumpió por completo y todos los recursos de la empresa se redirigieron al esfuerzo bélico. Con la escalada del conflicto, se necesitaban más trabajadores para lidiar con la creciente producción de armamentos. Para satisfacer esa demanda, la empresa comenzó a reclutar mujeres y, posteriormente, recurrió al trabajo forzado, utilizando prisioneros de guerra y civiles secuestrados y detenidos en campos de concentración. Estos trabajos forzados eran alojados cerca de las instalaciones de la empresa y estaban sometidos a condiciones de trabajo extremadamente precarias, largas horas y presión intensa por parte de los alemanes. Muchos de los trabajadores eran originarios de Europa del Este y estaban mantenidos en condiciones inhumanas, lo que resultó en desnutrición, malos tratos e incluso tortura. Muchas personas murieron en estas circunstancias. Cuando la guerra llegó a su fin, en 1945, Daimler-Benz enfrentó grandes desafíos debido al Acuerdo de Potsdam, que resultó en la pérdida de todas sus subsidiarias extranjeras y afiliadas. La empresa tuvo que regresar a sus fábricas en el país de origen y empezar desde cero. Hubo una reestructuración y una limpieza en la alta administración de la empresa para desintoxicar su pasado. A pesar de los daños causados por las bombas a sus fábricas, Mercedes-Benz tenía una ventaja sobre muchos de sus competidores, como BMW, que perdió sus instalaciones. La empresa obtuvo el permiso de las autoridades de ocupación estadounidenses en 1946 para reanudar la producción y gradualmente comenzó a reconstruirse. Fue un periodo desafiante para Daimler-Benz, pero la empresa logró recuperarse y reconstruir su reputación con el tiempo. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Mercedes-Benz concentró sus esfuerzos en la producción de vehículos destinados a fines específicos, como ambulancias, vehículos de patrulla policial y furgonetas de reparto.
Basados en sus modelos 170 voltios, adaptaron una de sus fábricas para funcionar como una instalación de reparación para transportes militares de los Estados Unidos. Solo en 1947, la empresa reanudó la producción de vehículos de pasajeros con solo 1,045 unidades del modelo 1070 Muento, fabricadas durante todo el año. A pesar de las difíciles condiciones, Daimler-Benz logró obtener ganancias en solo un año. La Mercedes-Benz de los años 1950 consiguió recuperar gran parte de su influencia, haciendo un regreso sólido en eventos automovilísticos y logrando ventas exitosas en todo el mundo. Gracias a estos esfuerzos, en 1954 la empresa ya había obtenido más de $1,000 millones en ganancias. A lo largo de los años, Mercedes-Benz transformó por completo su imagen y se convirtió en una de las marcas de automóviles más valiosas del mundo. Sin embargo, nada de esto habría sido posible sin la visión de Carl Benz, quien, a pesar de sus humildes orígenes, desafíos y críticas, tuvo el coraje y la determinación de transformar su sueño en realidad.